mismo la Super 7. Bueno, pues ya tenemos aquí al invitado de la mañana de hoy mismo la Super 7, don José del Castillo Sabiñón, senador de la República por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, senador de Barahona. Don José, buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a ustedes, este elenco maravilloso que está en este programa y evidentemente a todos los radioescuchas y los que lo sigan a través de las plataformas de redes sociales. Así que de verdad que encantado de estar aquí. El más grande legislador. ¿Es la primera vez que usted viene aquí? Sí, claro. Pues mire, vaya entrenándose porque esa voz suya no se puede estar desperdiciando. Sí, esa voz de locutor. Decía un amigo mío que tengo una voz ombligofónica. Además, interesante. Ustedes saben que esta emisora tiene vínculo con la familia. Bueno, claro. José del Castillo Padre tiene un programa aquí los sábados. Ciclos de la música. Nos deleitan. Uno se deleita. ¿Son competencia en horario con el programa suyo, senador? Dicen eso. Sí. Por lo menos se transmiten en el mismo espacio. Y uno se deleita. A la misma hora. A mí me encanta el padre de José en esos aspectos de escritura sobre costumbrismo. Sí. Escribe en el periódico Diario Libre, él me envía, tengo el privilegio que me envía por WhatsApp siempre sus artículos. Lo recibimos todos. Y uno de verdad que se lo goza y se lo disfruta. Pero ese es un bohemio. Ese hombre tiene muchas cosas que es un hombre contar. de la bohemia. Él no lo cuenta todo, ¿no? Don José, cuéntenos, el Partido de la Liberación Dominicana está involucrado en un proceso de campaña a lo interno para la escogencia de una persona que pudiera ser el candidato o la candidata a la presidencia, que eso tendrá que verse ya para el año que viene, en octubre del año que viene, cuando oficialmente se deben elegir los candidatos. Le pregunto, al día de hoy, ¿qué evaluación se puede hacer sobre este proceso? Bueno, lo primero es que el proceso de organización está viento en popa, es decir, alineado con el cronograma que definió la Comisión Nacional Organizadora de la Consulta. Hay que decir, a propósito precisamente del comunicado que emitió la Junta Central Electoral, que de lo que se trata es de una consulta interna, no la elección de un candidato. Estamos todos conscientes dentro de la organización de que el cronograma electoral inicia el año entrante, como lo establece la ley orgánica electoral y la ley de partidos. Lo que hemos aprobado dentro de la organización, con el voto del Comité Central, que es el máximo organismo del Partido de la Liberación Dominicana a la hora de las decisiones, a excepción del Congreso, que se reúne cada 4 años, es a desarrollar este proceso de consulta. Naturalmente, el precandidato que surja, que en mi opinión lo será el compañero alcalde de Santiago, Abel Martínez y Durán, el candidato que surja... Ese es el que usted está apoyando. Correcto, ese es el que yo estoy apoyando y además creo que es el que va a ganar. El bloque de senadores del PLD está dividido porque Iván Lorenzo apoya a Domínguez Brito. Tú sabes que dice Abel que el único lugar donde hay un empate es en el Senado, porque él tiene de los casi 59 diputados creo que son, tiene alrededor de 50 apoyando, o sea, 47 exactamente, apoyándole. La mayoría de los alcaldes, de los directores, de los vocales, de los regidores, o sea, a nivel de estructura partidaria, y eso yo creo que se percibe. Es decir, más allá de que yo tenga un compromiso, ¿verdad?, con la candidatura de Abel, creo que se nota que Abel cada vez que llega a una demarcación geográfica está prácticamente en la matrícula del Partido de la Liberación Dominicana a nivel de dirigencia y de estructura apoyándole. Este es un proceso que tiene unas características muy sui generis. Por eso genera tanta, ¿verdad?, hasta un posicionamiento público de la Junta. Y yo digo que es sui generis no solo por la modalidad del proceso, que es una consulta interna, para escoger un precandidato, reconociendo que el año entrante podrá presentarse alguien que desee competir con ese precandidato, cosa que no les recomiendo porque que el partido se va a poner detrás de la figura que surja el próximo 16 de octubre. Y tú notas que el apoyo que tiene Abel es masivo. Entonces el único lugar donde está, digamos, parejo es en el Senado, porque como somos 3 senadores, hay uno apoyando a Abel, otro a Francisco y otro a
a doña Margarita, ¿no? Pero José, creo que es interesante el escenario a partir de que hay una parte que ustedes aparentemente o públicamente no han manejado y es el riesgo de que esta consulta no salga bien. Si esta consulta repite lo que ocurrió en aquel octubre donde el doctor Fernández se fue del Partido de la Liberación Dominicana, pudiera esto significar una nueva fractura dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué garantiza que eso no ocurra? ¿Qué garantiza que mañana si pierde Abel diga que operó la estructura en favor de doña Margarita o que si pierde doña Margarita? Para poner dos nombres solo. Mira, yo pienso primero que ya en el PLD, entre los aspirantes y en el comité político, que a propósito nos reunimos ahora a las 10 de la mañana, precisamente a pasar balance al proceso, está la madurez suficiente, primero de la experiencia, de lo que ocurrió en octubre del año 2019, donde hubo una decisión que provocó, entre otros elementos, pero este fue uno, que provocó la salida del PLD del poder. Primero, creo que hay una conciencia muy clara de eso. Segundo, los aspirantes firmaron un documento donde se comprometen, primero, a los elementos bajo los cuales se va a desarrollar la consulta, y segundo, a reconocer evidentemente el triunfo del que salga ganador, o de la que pudiera salir ganadora, que no me parece que están dadas las condiciones, pero está ahí el escenario, ¿no? Y el comité político en sí mismo es un garante de este acuerdo. Además, yo pienso que el PLD, desde el militante más humilde hasta la presidencia del partido, la Secretaría General del Comité Político, estamos muy conscientes de que estamos en un tránsito para retornar al poder, en el cual no podemos cometer errores. Y nosotros entramos en un proceso de decisión o de división por elementos particulares, porque al final las aspiraciones son particulares. Lo que tenemos que tener una visión institucional de partido, de grupo, de segmento político que además ha ejercido el poder en beneficio de la mayoría de los dominicanos, independientemente de las críticas y de la persecución penal que se ha dado sobre algunos exfuncionarios. Ahí están las estadísticas, que si la comparamos, evidentemente, el PLD desarrolló una gran obra de gobierno y a eso es que queremos retornar al gobierno, a continuar esa obra de crecimiento económico, de desarrollo, de estabilidad, de ejecutorias en todos los términos, en campo agrícola, en educación. Ahora que se discute precisamente la inversión del 4%, fue el Partido de la Liberación Dominicana quien finalmente, a partir del año 2012, implementó este 4%, que ha logrado una gran transformación en el sector educativo, independientemente de las críticas. Siempre hay cosas por hacer, siempre los recursos podrán destinarse a otros elementos y además transformar un sector como el sector educativo evidentemente implica tiempo. Por eso los planes en educación son decenales, es decir, de 10 años. Y ahora quizás hace falta eso, José, la inversión en la parte de formación magisterial. Mire, el gobierno del presidente Abinader, el 16 de agosto pasado, cumplió 2 años. Y hay varias mediciones sobre la gestión de gobierno del presidente. Una le da más, otra le da menos. Pero me gustaría conocer de usted, viendo lo que ha ocurrido en los diferentes sectores, en educación, en salud, en agricultura, en minería, en fin, en sentido general, si creen ustedes que, visto lo que está ocurriendo ahora, tiene chance realmente el Partido de la Liberación Dominicana de recomponerse y poder ofertar algo interesante para que la población piense en el PLD como una opción de poder para el 24. Definitivamente, no hay dudas que desalojar a un gobierno en ejercicio es una tarea, ¿verdad?, que implica muchos elementos. Es decir, se tienen que alinear, digamos, que los astros en esa dirección. Pero no hay dudas también de que hay una situación que es para mí la más importante cuando se evalúa el gobierno, y es la incapacidad de dar respuesta real a la solución de los problemas. Hay muchas promesas, muchos primeros picazos,
hay planteamientos de que se van a ejecutar proyectos, pero de ahí a la realidad hay mucha distancia. Y te voy a poner un caso, digamos que sencillo. El presidente fue a Barahona en el año 2021 y desarrolló un consejo de gobierno. Siempre digo que le agradezco que me haya invitado y que me involucre en los temas institucionales, porque al final todos tenemos que estar aún en beneficio, en el caso nuestro que representamos a la provincia de Barahona, en beneficio no solo de la provincia que yo represento, sino de la región. Se ofertaron 6.000 millones de pesos en obras. Ahí mismo el Consejo de Gobierno yo le dije, bueno, presidente, qué bueno, cuente conmigo. Ahora, ¿dónde están los presupuestos para ejecutar esa obra? El planteamiento lógico era, bueno, en el presupuesto del 2022 vendrán esos proyectos y esas obras. Cuando vimos el presupuesto del 2022 para el caso de Barahona, de un presupuesto de casi de 1.000 millones de pesos que tuvo en el año 2021, lo que se produjo fue una disminución a 400 millones de pesos. De 1.000 millones a 400, a 400 millones de pesos. Es decir, el 40% del presupuesto que se había asignado el año anterior, cuando se planteaba un presupuesto que se iba a triplicar prácticamente en el caso de Barahona, porque también incluía esa propuesta a las demás provincias. Igual ocurrió en Independencia. Pero quizás usted no lo entendió, senador. Es probable. Quizás el presidente hablaba que esa inversión de los 6.000 millones era para los 4 años. Quizás, pero realmente no. Lo que yo entendí es que las obras que se estaban anunciando ahí era para iniciar la ejecución. Igual en el caso del puerto de Barahona. Se planteó ahí el mismo presidente, porque además lo ponen a hacer es ridículo, y que me excusen los funcionarios del área, ¿verdad? Porque lo pusieron a presentar unos master plan, unos render, una especie de maqueta, digamos, de lo que iba a ser el nuevo puerto turístico de la provincia de Barahona, y resulta que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces yo pienso que esto se replica en muchas otras áreas. Pero él dice que háganme atrás. Y por eso se habla del... Él dice que háganme atrás. Bueno, yo no tengo que caerle atrás, yo estoy en Barahona. O sea, yo veo si las obras que se han prometido y que se han planteado, que se han propuesto, se están ejecutando o no. Y la población, más que yo, porque en el caso mío tú me dirás, bueno, tú eres un opositor, lo que quiere es sacar partido político, ¿verdad?, de la situación, pero la gente también está pendiente de cuáles son las ejecutorias, de lo que se le promete, sobre todo un pueblo pobre, que tiene pocos elementos de los cuales desarrollar su actividad socioeconómica. Cuando se le habla de obras que son un anhelo y que hace tiempo se están pidiendo en la provincia de Barahona, pues realmente, y ve que no se hace nada, que genera un desconcierto. Entonces, igual en el caso de la presa de Montegrande, se dice que se va a terminar ahora en diciembre. Primero, no se va a terminar, ya no se habla de que se va a terminar en diciembre. El director del INDRE dice que, y cito la presa de Montegrande porque es la obra más fundamental para la región suroeste. El director del INDRE dice que está lista o avanzada alrededor de un 85%. Lo cierto es que lo único que se está avanzando es el embalse, que es la obra núcleo de lo que es una presa múltiple que incluye riego, que incluye generación eléctrica y evidentemente el control de las aguas. Los dos canales, el de la margen derecha y el del margen izquierdo, que además implica una inversión de alrededor de 90 millones de dólares, más la generación eléctrica, no se ha hecho absolutamente nada. Se va a inaugurar ahora el poblado. El poblado se dejó prácticamente listo en la gestión pasada, que es donde se va a hacer el asentamiento de la gente que fue desmovilizada del área donde se está ejecutando la presa. Entonces, así, estas son de las características que, de alguna manera u otra, en un primer momento, bueno, un gobierno que vino con grandes expectativas, generó apoyos, evidentemente, con una ola, ¿no?, que desplazó al PLD, pero ya la gente está empezando a comparar lo que era la gestión de gobierno pasado, donde se ejecutaron múltiples proyectos en diferentes áreas, se desarrollaron planes que hoy están abandonados, el 911, por ejemplo, el apoyo vial, las visitas sorpresa, por mencionar tres que son referencia o que generaron, digamos, el apoyo de la población a la hora de ser ejecutados. Pero por otro lado, el control y el manejo de la inflación. O sea, la gente
está sobre todo los más vulnerables, porque el segmento que más está siendo impactado por la inflación es el segmento alimentos, bebidas, transporte y vivienda. En el caso de alimentos, la inflación anualizada anda en 9 punto algo, pero en el caso de alimentos anda casi en el 13%, porque es la que más ha recibido los embates de los incrementos a nivel internacional, pero la gente realmente entiende que hay una situación de guerra, que hay un aumento de la demanda post-pandemia, pero lo que quiere es que les resuelvan su problema. Y yo creo que en eso es que el gobierno debería concentrarse, en los planes de apoyo a la producción nacional, en monitorear la comercialización de estos productos que están siendo ¿Usted siente que hay utilizados. especulación? Claro, definitivamente. La hay porque es natural que suceda, en el sentido de que la perspectiva del comerciante es que ese producto lo va a tener que comprar más caro en el mercado internacional o en la industria nacional, pero que evidentemente depende de materias primas importadas, y lo que se siente, lo que se percibe es que hay una situación donde este incremento de precios va a continuar. ¿Qué hace el comerciante? Se cubre, incrementa los precios por encima del margen normal de beneficio a los fines de cubrir esa reposición de inventario que tú señalas. Reconozca al senador que el gobierno ha hecho esfuerzos, para eso el gobierno logró bueno, su papel. En el Congreso de la República pasaron una ley para que 60 y tantos artículos entraran con tasa cero para No, pues tú me estás relajando. ¿Por qué? Pero es así. Pero eso es una ¿O realidad. no pasó eso? Sí, lo que yo quiero saber, ¿qué impacto ha tenido eso en mejorar los precios de esos 60 artículos que son precisamente, y no lo digo yo, lo dice el Banco Central, los que han recibido mayor incremento en lo que tiene que ver con el índice de precios después de la ley? Antes y después. La ley ha sido inútil en ese sentido. A lo mejor ha beneficiado, como dicen algunos productores, están quejando del producto de pollo ahora, a pesar de que fueron al Palacio y le dieron un subsidio, una cosa, y hay una comisión, pero están gritando, porque evidentemente, yo no digo que fue así, pero puede suceder, ellos por algo están gritando, que se generan importaciones, digamos, sin control y sin pagar los impuestos, pero además Brasil acaba de anunciar que es uno de los orígenes donde se desmontaron los aranceles para importar pollo precisamente, que se acabó la era de pollo barato, a pesar de ser uno de los mayores productores de pollo del hemisferio y uno de los mayores productores de los alimentos que utilizan los pollos. Aquí nosotros ensamblamos pollo, cerdo, reses, porque la soya, el trigo, el maíz, son elementos importados y son los que se utilizan en la alimentación de estos de pecuaria. Entonces, yo creo que la marca de este gobierno ha sido la improvisación y la incapacidad de afrontar los temas que la gente y ejecutar las acciones y proyectos que anuncia. Senador, temas pendientes de la legislatura, temas pendientes en el Senado de la República, Código Penal Dominicano. ¿En qué momento retomará el Senado este tema y cuál es su posición con respecto a lo que ha frenado el Código, el tema del aborto? Bueno, el tema del aborto se ha generado un acuerdo para tratarlo en una legislación especial, que vería el tema de las 3 causales. Bueno, de las 2, porque ya hay una causal que está incorporada en el Código Penal, o por lo menos en la última versión que se consensuó, que es cuando está en riesgo la vida de la madre o del feto. Entonces yo pienso que eso es positivo porque va a permitir que la aprobación del Código Penal avance. Mucha gente ha dicho, y yo evidentemente me inscribo en eso, que el código es algo más que las 3 causales. Es la redefinición de todo, la puesta al día de todo el tema de los crímenes y delitos y las penas que deben aplicarse en determinado momento, ¿no? En función de la gravedad del ilícito que se le retenga la falta al ciudadano justiciable. El código no es de 1884, es de 1805, es decir, tenemos un código napoleónico que se aprobó en Francia a principios del siglo XIX y se adoptó a finales del siglo XIX en la República Dominicana. Es decir,
a pesar de que ha recibido múltiples modificaciones, por ejemplo, hasta hace poco había una excusa legal para el hombre que encontrara a la mujer en el tálamo familiar, es decir, en la cama de los esposos, siéndole infiel al hombre. El hombre podía perfectamente asesinarla sin ninguna... Desapareció con la 2497. Claro. También el tema de la violación, el ayuntamiento carnal ilícito, como si fuera para hacer hijos. Era la única configuración de la violación, es decir, que si había un ayuntamiento carnal que no fuera como si fuese para ser hijo, pues no había violación. Entonces todo eso se ha ido modificando. De todas maneras, la mendicidad y la vagancia como delitos en el código. El código está totalmente desfasado, un código vetusto, antiguo, diseñado para una sociedad, para la sociedad del principio del siglo XIX, y realmente yo pienso que ahora hay una gran oportunidad. Primero porque siento que hay un consenso de todos los sectores sociales y hay la voluntad política en el Congreso de pasar el código. Hoy precisamente en Diario Libre, que tú lo tienes allí, sí, el presidente de la Cámara de Diputados pues promete, que debo decirle ha sido uno de los elementos luminosos de este gobierno, que está en el Congreso, pero es un hombre que ha demostrado experiencia, capacidad y sobre todo veteranía en el manejo de los temas. Lo demostró Alfredo en la ley. Pacheco. Sí, lo demostró. Salvo una situación bien engorrosa con la ley de extinción de dominio, donde el Senado se quemó. Suponiendo... Usted parte del Senado, nos quemamos. De la República. Bueno, nos quemamos todo, porque sí, yo no puedo, ¿verdad? Pues yo asumí una posición individual y quizás el partido y el bloque, pero yo formo parte de ese cuerpo. Y debo decir que la Cámara de Diputados nos ridiculizó, en el sentido de que demostró... La situación. Bueno, pero bonito, nosotros pudimos haber evitado la situación. Sí, es verdad. Pudimos haber llegado a los mismos niveles de consenso. Había una voluntad de todos los partidos de aprobar la ley de extinción de dominio, lo que había que hacerla conforme a la Constitución. Lo que pasa es que se politizó, senador. Bueno. Senador, la Junta Central Electoral le ha expresado al Congreso la necesidad de aprobar dos leyes importantes, la ley electoral y la ley de partidos políticos. De hecho, la semana pasada, el senador que preside la comisión dijo que en el Senado tienen varios proyectos de leyes y que los están funcionando, incluyendo varios sometidos por la propia Junta Central Electoral. El presidente y los demás integrantes del Pleno de la Junta se reunieron, de hecho, con Alfredo Pacheco. A nivel del Senado, ¿qué tan avanzados van ustedes? Y si hay un compromiso real del Congreso de aprobar esas leyes para evitarle un problema al país, como lo ha advertido la Junta Central Electoral. Sí, definitivamente que el compromiso está y es reconocimiento de todos nosotros y de la sociedad en sentido general, de que la ley de partidos y orgánica electoral que está vigente está plagada de gazapos, está plagada de lagunas, de contrariedades, incluso ha sido objeto de varias sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias de las que se denominan manipulativas, ¿no?, que han reescrito párrafos y artículos de la ley. Entonces, esta ley tiene que recibir, digamos, tiene que adoptarse, y lo dijo el presidente de la comisión, Ricardo de los Santos Polanco, no es, lo dijo en sus palabras, digamos, no es una modificación a la ley, son dos nuevas legislaciones que debe parir el Congreso Nacional, por el tipo de modificación que hay que introducir, que prácticamente implicaría reescribir ambos textos. Yo pienso que hay la voluntad. Lo único es que el Congreso tiene sus tiempos y hay que dejarlo trabajar. ¿Y qué crees? Es decir, no puede ser que en aras de, digamos, la iniciativa legislativa que tenga la Junta Central Electoral, la Junta lleve un proyecto y entienda que hay que aprobárselo sin estudiarlo. Es decir, nosotros yo no soy parte de la comisión, pero entiendo que la comisión está desarrollando su labor y su tarea, y que en el tiempo prudente, luego de un estudio profundo de dos proyectos importantes, pero que además requieren de las consultas del lugar con todos los sectores sociales, estaremos aprobando una nueva legislación electoral. Si no, las elecciones no están en riesgo, porque ¿cuántas elecciones no hemos celebrado con las leyes que están vigentes? Y los problemas que han venido no tienen que ver con la ley, sino fueron problemas de administración electoral, más bien el tema de la suspensión de las elecciones y evidentemente la situación de la pandemia. O sea que
yo pienso que tampoco el mundo se José, está acabando por eso. Don Mayobanex de Barahona a Barahona. Su ciudadano sí, representa. Sí, claro, yo soy su senador. Así es. Mi querido amigo, El fiscal, le decimos, senador senador. José. Senador, ¿no le preocupa a usted los PLDistas que un de organismo como... fundación. Sí, y lo apoyaron fuertemente. Claro, claro. Ah, lo apoyaron, usted no Lo lo apoyó. apoyamos, él es Ya- testigo. ya sí. no vota ya. Sí, él votó ya. Pero tiene mucha familia. No, el voto ya, el voto ya. Incide. Y fue fundamental. El senador, ¿no le preocupa a usted que el PLD en estos momentos, que es una situación de suma importancia, la escogencia de ese candidato a la consulta, que un organismo como la Junta Central Electoral no esté como árbitro? Bueno, hubiese sido, digamos que lo ideal, pero también yo entiendo la posición de la Junta. Esto es una actividad que no está prevista en el ordenamiento jurídico que ella maneja, es decir, que le es afín, que la ley orgánica y electoral, la ley de partidos. La que está prevista serían unas primarias que se celebrarían el año entrante. Ahora, el PLD ha decidido desarrollar este proceso a modo de consulta porque entiende que debe tener una figura que con tiempo pueda aglutinar a toda la organización política detrás de él y pueda desarrollar una labor de cara a un proceso electoral que ya está ahí y ya prácticamente los demás partidos tienen definidos sus candidatos. El presidente Abinader está claramente en una actividad reeleccionista, nadie le disputa a lo interno de su organización, salvo, creo que Guido Gómez tiene un proyecto. Pero yo pienso que al final la mayoría... ¿Usted cree que la candidatura de Luis Abinader para ser el candidato por el PRM está en juego con la aspiración de Guido? No. Pero hay que reconocerle a Guido su derecho. También. No deje al Bulquerque también. Que creo que También, y podrían surgir otros. Ahora, yo pienso que es prácticamente un hecho que el presidente Abinader estaría presentándose a la elección del 24, y eso todo el mundo lo sabe. Igual en el caso del partido La Fuerza del Pueblo, el expresidente Fernández es prácticamente el candidato ya en campaña. Entonces nosotros necesitamos nuestra figura para estar en igualdad de condiciones en el escenario electoral y poder ir construyendo un proyecto de relevo en el poder de cara a las elecciones del año 2024. Le hice esa pregunta precisamente porque el presidente Fernández y el mismo PRM tiene ambulancia a los alrededores para cualquier herido que salga de ahí. No, bueno, dice Miguel Vargas Maldonado, que se queja con amargura de que hay una ofensiva de parte del partido de gobierno para sustraer dirigentes y alcaldes y figuras de la oposición. Eso es normal, ¿no? Un partido en ejercicio del poder tiene la capacidad de, más que cualquier otra organización del sistema, de seducir alcaldes a través del uso del presupuesto, es decir, te vamos a asignar estos recursos para que tú desarrolles esta obra. Una obra puede garantizar la reelección de un alcalde en cualquier municipio pequeño de la República Dominicana. Y los municipios grandes son 18, o sea que ya tú te imaginarás la gran cantidad de figuras que pudiesen estar en ese objetivo. Igual en el caso de los distritos municipales, o con mucho más razón en el caso de los distritos municipales. O sea que realmente eso es normal, pero yo creo que el PLD va a desarrollar su consulta como una fiesta democrática. Ese es el ambiente que hay. Nosotros estamos muy conscientes, yo estoy con Abel, pero yo estoy muy consciente de que cualquiera que surja, lo que hay que garantizar es la unidad partidaria. O sea que eso yo pienso que no está en juego. Y pienso además que la madurez se impone y el sentido común. Es decir, nosotros tenemos que estar conscientes que estamos en la oposición y que estamos construyendo un proyecto de retorno al poder que requiere el esfuerzo y el sacrificio de todos, que no va a ser fácil, que va a haber obstáculos, pero con Dios mediante y con el apoyo del pueblo dominicano lograremos superarlo.
José, hay una convocatoria del comité político de su partido para ahora, usted lo recordaba, 10 de la mañana. ¿Cuáles son los temas? ¿Tiene la agenda? Está mirando, se quiere ir. Sí, ya. no, se va ahora, se va. Tiene que ser puntual. Él se va acá. sí. Danilo es un hombre exigente con la puntualidad. El partido sabe que le está cumpliendo con una responsabilidad en este momento. Eso iba a decir ahora. El partido que lo si sabe. llega unos minutitos tarde no El importa. partido lo sabe. Dani le presta el franqueador. ¿Cuál es la agenda? No, la agenda no la conocemos ahí mismo, es una reunión ordinaria. Y básicamente yo pienso que nos vamos a concentrar en darle seguimiento al proceso de montaje de la consulta. ¿No será que Danilo Medina querrá compartir con ustedes lo que supuestamente habló con Luis Abinader cuando coincidió en la funeraria del velatorio de la madre de Temo Montaz, él y el presidente Abinader? Bueno, él tiene el derecho. De hecho, la agenda inicia con unos turnos previos que se asignan para aquel que quiera plantear cualquier cosa, así que ya veremos. Dice que hay en gestación un acuerdo político. Parecería extraño, pero el pueblo tiene la imaginación muy fértil. Yo pienso que más bien es algo de imaginación fértil. Sí, El imaginario popular. Claro, porque bueno. Esa familia donde él fue a ese velatorio está dividida porque Temístocles es del PLD y José Monta, alcalde de San Cristóbal, Claro. es del PRM. Y así es. Así son las cosas. Pero ellos son como 20. Gamaliel, Bueno, ahí está Rubén, Gamaliel. sí. Es un grupo grande. Mire, senador, en la gastronomía dominicana hay un ave comestible que aunque es una exquisitez, es muy conocida. Y su onomatopeya, parte de esa onomatopeya, la palabra, el presidente la ha usado en 2 ocasiones. Es la guinea que dice, para atrás, para atrás. Entonces el presidente dijo, cáiganme atrás para que vean las obras y no miren para atrás. Sí. ¿Por qué el presidente no quiere que mire para atrás? Bueno, porque no quiere que la gente compare su gestión con la gestión del PLD. Es evidente que en términos de manejo de Estado, de ejecutorias, la obra del Partido de la Liberación Dominicana está ahí, es lo primero. Es decir, yo decía ahorita, vamos a comparar incluso las estadísticas, no solo macroeconómicas, sino de empleo, las obras, los programas, incluso el estilo de ejecución. Aquí había un funcionario que a mí realmente uno tenía sus críticas y quizás tuvimos nuestro choque en su momento, pero logró de alguna manera que los 8 años del presidente Danilo Medina pudieran exhibir una ejecutoria de gobierno, que fue Gustavo Montalvo. O sea, era un coordinador del gabinete. Aquí tú no sientes que hay esa figura. Pero teníamos a Macarrulla. Pero no creo que tú lo puedas comparar en términos... Primero, Gustavo un técnico, Lisandro es un empresario, o sea, tienen perfiles distintos. Pero déjeme hacer la de abogado del gobierno. Déjame hacer la de abogado del gobierno. Usted quiere hacer una comparación de las ejecutorias del PLD, un gobierno que inició fuera de guerra de Ucrania y Rusia, fuera de pandemia, pero José... Bueno, pero nosotros administramos la pandemia durante prácticamente... Pero ya al final del gobierno, ya ustedes año. pudieron haber hecho las ejecutorias que hicieron, ¿verdad? Bueno, y tú dirás que tuvimos más tiempo en el poder también. Pero cuando tú comparas los estilos, es decir, nosotros no salíamos a prometer cosas sin que hubiese el respaldo suficiente, por lo menos de presupuesto y de decisión, porque a veces es que se prometen cosas así como para decirlas y no pasa nada después. Quizás en capacidad de los funcionarios que hacen quedar mal al presidente, yo no lo sé, es decir, yo no estoy uno el jefe analiza de la estructuración presupuestaria es el presidente. Analiza. El presidente tiene un equipo que reúne antes de mandar el proyecto de presupuesto al Congreso, José, Claro. y usted conoce de eso. Sí, entonces, ¿por qué tú vas a Barahona, me ofrece 5.000, casi 6.000 millones de pesos en obras y luego me disminuye el presupuesto en un 60%? Entonces yo creo que tú me preguntas. Ahora yo soy abogado. Yo te quiero ayudar a que tú defiendas al gobierno. No, pregúntele usted al gobierno. Bueno, ahora que pregúntele yo vaya al ya director de presupuesto. ¿O abogado o no era abogado? A Luis Abinader. Pero algo raro. Entonces es una, digamos que yo decía que es la marca de esta gestión.
ha habido, ¿cuál es el principal elemento económico que presenta esta gestión? Bueno, la recuperación del turismo, pero es un rebote natural, digamos. Es decir, la recuperación de la zona franca, otro rebote natural. Es como si ellos hubiesen inventado el turismo en la zona franca, y no es así. Cuando yo escucho al ministro, mi amigo, mi primo, Víctor Orlando Bisonó Asa, que le tengo mucho afecto y cariño a propósito de los saludos, que cumplió años el fin de semana pasado, decir que el sector, que el tabaco ha crecido, bueno, sí, pero es un crecimiento que se está dando en la República Dominicana en la última década. Nosotros dejamos al tabaco como una de las principales exportaciones de la República Dominicana. Anda por 1.000 y tantos de millones de dólares, lo dejamos en 700 y tantos millones de dólares de exportaciones cuando salimos del gobierno. Ellos le han dado el apoyo, sí, han generado una continuidad, una política pública. Pero a veces lo que tú ves en el gobierno ante la ausencia de ejecutorias es un deseo de atribuirse elementos que ya venían de gestiones anteriores. Pero bueno, eso se vale porque ellos están en el poder y pueden hacerlo. Lo que es importante decir, y en lo que yo me concentro y me refiero, y es el mensaje, que es evidente que lo que no se quiere es que haya un elemento de comparación entre la forma de gestionar la cosa pública, entre los resultados de esa gestión y lo que ocurre en la actual gestión del presidente Luis Abinader. Que lamento mucho que sea así, porque sé que vino con buenas intenciones, pero no han encontrado en su funcionariado el respaldo suficiente que le permita ejecutar una obra de gobierno. Como un gobierno como el PLD, que hizo Metro, el transporte más eficiente, el transporte colectivo masivo, que estableció un sistema de emergencia 911, que en las carreteras te dan asistencia técnica con la Comisión Militar y Policial del Ministerio. Te daban, porque ahora tuve una camioneta de esas y están todas destartaladas y llegan si pueden. Otros aspectos como el del manejo de la economía, la estabilidad macroeconómica, bueno, ratificaron al gobernador del Banco Central. Claro. Un reconocimiento, aunque debo decir que lo heredamos de Balaguer entonces, también. Pero está bien, pero yo digo, ¿por qué el PLD entonces? Raro que en un país, decía Bosch, donde había estabilidad macroeconómica, no había crisis social ni política. Como un gobierno, un partido que tenía esas cosas, ¿por qué lo sacaron del poder? ¿Por qué perdió? Y se llevaron a todos los senadores. Solo sobrevivieron 2 o 3 de ustedes. Yo no sobreviví, sino que logré llegar al sobreviviste Senado. Porque la ola fue sí, tierra claro. arrasada. Pero yo creo que de alguna manera el electorado votó en general por un cambio. Y en el caso nuestro, hacer una figura nueva también en la provincia, pues evidentemente, digamos que pudimos ser parte de esas nuevas figuras que llegaron en este caso al Congreso. Y además yo tenía ya un trabajo de muchos años. Incluso, hay que decirlo, creo, las encuestas incluso que maneja el gobierno, que son ellos que las hacen, algunos amigos funcionarios me lo dicen, porque es extraño, pero yo tengo más amigos en este gobierno que quizás lo que tenía en el PLD. Ajá. Sí, porque muchos son jóvenes de mi generación y qué sé yo. Eso, y me dicen, mira José, pero tú estás muy bien aquí, se sorprenden como que... ¿Usted está bien en Barahona? Sí, bueno, dicen ellos. Bueno, si el presidente cumple con los 6.000 millones que prometió, quizás usted no esté tan bien. Claro, pero eso es parte de las cosas, ¿verdad? Yo siento que eso fue un proceso evidentemente que tuvo que ver con una división, inició con una división, luego la situación de la suspensión de las elecciones, sobre todo las de febrero. El PLD no supo manejar ese proceso, se dejó, digamos, que culpar de esa suspensión. Incluso el movimiento que se dio a raíz de esto, pues evidentemente terminó de extinguir las posibilidades que nosotros ganáramos las elecciones, y como quiera sacamos casi un 40%, o sea, creó un 38%. O sea que creo que a pesar de que se dio ese movimiento, esa ola de cambio, también evidentemente 20 años en el gobierno eso desgasta. Es natural a veces que se produzca un deseo de la población de cambiar, aunque sea para peor, pero cambiar. Entonces lo que ganó, yo pienso que fue el cambio. Lo capitalizó en ese momento Luis Abinader, pero pudo haber sido otro.
Y bueno, yo pienso que ya eso va a permitir que la gente de alguna manera compare lo que tenía y lo que tiene ahora, y al fin de cuentas se dé cuenta de que es mejor mantener en el poder a un grupo como el Partido de la Liberación Dominicana en términos políticos y partidarios, que ha desarrollado una gestión de gobierno en favor de la mayoría de los dominicanos. Senador, mire, el PLD se divide, se va a su principal líder, sale del poder y hay toda una serie de procesos de persecución de la corrupción que involucra a figuras incluso muy cercanas al presidente de la República. El último de los casos es el de Donald Guerrero, que está en proceso. Bueno, es decir, que el partido ha estado en medio de una agitada defensa, ¿verdad?, por estos casos de corrupción. Sin embargo, observamos que las encuestas que se están publicando le dan un buen posicionamiento al PLD. Yo creía que estaba totalmente descalabrado. La última encuesta que se ha publicado era de ACD Media, que es el grupo donde estamos, el grupo ACD Media, y le otorga al PLD un 27%, al PRM un 39%. ¿Cree usted que esta situación, pasado el proceso electoral de octubre, pudiera cambiarse de manera positiva hacia el PLD? Es decir, ¿pudiera favorecer más al PLD y ser más competitivo en el proceso electoral? Bueno, yo creo que desde que se defina la candidatura, en términos de, por lo menos el aspirante que surja del proceso de octubre, en este caso Abel Martínez, habrá primero una recomposición en el sentido de que ya la atomización que se da en el mercado electoral, por tener nosotros 6 precandidatos, y digamos que por lo menos los 3 más mejor posicionados, va a desaparecer y eso se va a concentrar en una sola figura. Eso no es un endoso absoluto, eso lo sabemos, porque el mercado electoral habrá gente que no le guste el que surja o la que pueda surgir del proceso de octubre y tomará otra decisión, pero en su mayoría va a haber una concentración de la preferencia en esa figura, y lo que uno esperaría es que el PLD, con un proyecto ya definido, siga creciendo hacia las elecciones del año 2024. Además, yo siento y pienso que nosotros deberemos conformar también alianzas. Es decir, el PLD tiene una gran tradición de alianzas en la República Dominicana, lideró durante muchos años el famoso bloque progresista. Esa proyección de alianza incluye a la Fuerza del Pueblo. Podría ser, es decir, todo está sobre la mesa, digamos. Podría ser, definitivamente. Y de alguna forma, para el PRM nos desplazó con un gran frente opositor. Nosotros deberemos construir también un gran frente opositor donde confluyan las organizaciones, digamos, progresistas del país, que vayamos en un gran compromiso al gobierno a desplazar al Partido Revolucionario Moderno y nosotros lograr retornar al poder. Mire, senador, independientemente de esa inconformidad que usted dice que tiene la población con el presidente y el gobierno y la incapacidad al mismo tiempo, en las encuestas la valoración y la aceptación del presidente de la República está sobre los 60. ¿Qué le parece? ¿Es un masoquismo de nosotros o una falsedad? No, yo te iba a decir que ahí cuando te iba a interrumpir, pero permití que tú terminaras tu exposición. La inconformidad es más con el gobierno, pero el gobierno del presidente Abinader. Él es que la dirige. Es decir, algo se le pega, ¿no? Sí. Y es una situación que ha afectado su imagen. El presidente no está en su mejor momento. Tiene una buena valoración, no hay duda, pero cuando lo vemos en las encuestas, pero no está en su mejor momento. Ha perdido más de 20 puntos de valoración. Don José. Desde que inició hasta ahora. Un último punto. Solo una comisión del Senado es presidida por un PLDista. Iván Lorenzo, que es el vocero del PLD, que preside la de contratos. Ninguna otra comisión le dieron a presidir a ustedes, lo han aplastado. Yo presido la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y el senador Valentín Medrano preside la importante Comisión de Educación. Es decir que... ¿Ustedes se sienten que le han reconocido? Bueno, yo creo que... Hay democracia en el Senado.
siempre hay el problema y algún elemento de inconformidad, pero en sentido general la conformación de las comisiones primero tienen que serse equilibradas. Nosotros tenemos que participar en todas. De hecho, a veces nos genera dificultad porque al ser 3, tenemos que estar en una representación equivalente, porque no puede haber una comisión donde no esté un representante de alguno de los partidos que están participando del Senado, en este caso el PLD. Y yo hubiese aspirado a presidir otra comisión, lo planteé en varias ocasiones, pero al final de cuentas la mayoría se impone. Y en ese momento mi querida amiga y hermana Faride me instaló ahí en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Gracias por acompañarnos. Sigo ahí con mucho gusto. José del Castillo, senador de Barahona, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos. La Super 7.